Víctor Raúl. Presente. Víctor Raúl. Presente. Víctor Raúl. Presente. Agradecemos la acogida del Comité Distrital de Miraflores y le cedemos la palabra a su secretario general, compañero Lito Moscoso. Primo, parece. Pobrecito. Muchas gracias, doctor Carlos. Efectivamente, el señor Alfredo Moscoso es el esposo de Haití, principalmente, que llegaron en 1600 a Perú, de aquellos que el siglo ya se asentaron y fueron avanzando por el territorio. ¿Nos escuchan? Entonces, más sonido. Gracias, compañeros, por vuestra asistencia. Gracias por asistir a esta Casa del Pueblo de Miraflores. Y muchas gracias a nuestro compañero Roque Benavides y a nuestro compañero Mochero Vázquez por haber designado a Miraflores, su Casa del Pueblo también, como un centro de cultura, donde van ustedes a presentar esta obra en homenaje a nuestro querido compañero Víctor Raúl Ayala Torre. El libro Víctor Raúl, Docencia y Decencia, que con mucho agrado voy a dedicar la lectura a partir del día de hoy. Y muy agradecido por la dedicatoria que han suscrito ustedes. Estoy seguro que ustedes también van a gozar de esta lectura. Y sin más, y no tengo que presentar, hacer mucho recuento de la presentación a nuestros expositores y queridos amigos y compañeros. Así que, nuevamente, Carlos, te voy a agradecer que hagas uso de mi palabra para continuar. Esta noche tengo el agrado y el honor de presentar a dos personas que seguramente todos ustedes ya conocen, lo han oído de ellos, pero a mí me da mucho gusto contar un poquito cómo los conozco. Empiezo con Mochero, después a Roque le voy a dar un poquito más. A Mochero lo conocí por ahí en el año 74, en Villa Mercedes, en los patios de Alfonso Ugarte, siempre cerca al jefe, siempre preocupado por el jefe, cuidándolo con una devoción tremenda. Y nos vimos pues en contadísimas ocasiones que salíamos militantes, jóvenes a pelear por el partido, los colegios profesionales, en las universidades, en muchos sitios. Pero Mochero es una persona que a mí me llena de orgullo ser su amigo, porque ha evolucionado. Mochero ha crecido mucho. El Mochero de hoy escribe libros muy buenos. El libro que se está presentando hoy día, Víctor Raúl, Docencia y Decencia, es un libro muy completo. No me toca hoy día hablar del libro, sino hablar de los amigos. Y la verdad es que Mochero es uno de los hombres más leales a Víctor Raúl. Es uno de los compañeros más activos. La recuperación del local, la recuperación del Comité de la Libertad es en gran parte por su lucha, por su dedicación. Hace poco estuvo recorriendo la Sierra de la Libertad buscando firmas, llenando fichas. Y este es un Mochero pues, que no descansa, escribe, habla, activa, organiza. Por eso es que para mí es un honor hoy día presentar a Mocherito, mi gran amigo, para el deseo de la palabra. Compañero Fernando Lindo Moscoso, secretario general del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores. Compañero Carlos Moscoso, gracias por las palabras, querido Roque. Compañeras. Esta es la tercera presentación presencial o física. La primera la hicimos en el Cusco, la segunda acabamos de hacerla en Trujillo, y hoy hemos querido venir aquí a Lima, a la capital, a conversar con ustedes sobre Víctor Raúl Ayala Torre, más que a presentar el libro. Este libro tiene un poco
Museo Víctor Raúl Aya de la Torre. A fines de año del 2018 tuvo que irse al extranjero a desarrollar algunas actividades y me llamó con esa confianza de hermanos que tenemos, porque con Wilber también nos conocemos desde la década del 70, los primeros años del 70, 71. Él llega a Lima, yo del 70 ya estaba viniendo a visitar a Víctor Raúl con los 20 años que tenía. Y ese fue un tiempo en que con Roque, estudiante universitario de la Católica, con Carlos Moscoso, también de la Universidad Católica de Lima, de la, ¿cómo le dicen ahora? La Cato, le dicen los chicos, ¿no? De la Cato. Entonces, este libro recoge muchas de estas cosas, muchas de estas anécdotas. Hicimos un primero que se llamó Víctor Raúl y el ser humano, que seguramente Roque lo va a explicar porque en este libro también se incluye. Y luego de ese libro, en 2018, encontrándome en Villa Mercedes, me llama por teléfono y me dice: oye, Puchero, estoy pensando en hacer un segundo trabajo, porque el primero me ha dejado bastante motivado y he comenzado a pensar en hacer otro libro. Coincidentemente, en Moche yo había comenzado también a pensar en desarrollar otro trabajo. Y le digo, estoy en la misma idea que tú. Así que nos juntamos un día acá en Lima y comenzamos a diseñar este trabajo, que el nombre le corresponde a Roque, Víctor Raúl, Docencia y Decencia. Yo creo que el nombre de este libro explica bastante de lo que significa la política en el Perú. Tiene ocho capítulos. En el primero hablamos de Víctor Raúl, en el segundo de Manuel González Prada, en el tercero lo hemos titulado Incahuasi, que tiene que ver bastante desde 1931 hasta el 56, que sale deportado. Luego viene un cuarto tema que es la constituyente, que prácticamente recoge muchas de las anécdotas de Roque y mías y de muchos compañeros que estamos aquí, porque esa fue una etapa que nos correspondió vivir junto a ella en la Torre, todo el 70. El quinto capítulo tiene que ver con el libro, el cuarto libro, Víctor Raúl, el ser humano. El quinto capítulo. El sexto capítulo es Repensando la pobreza. El séptimo capítulo es Repensando la política. Y el octavo capítulo es La política, tarea o responsabilidad de todos. Son 8 capítulos. La introducción o el prólogo de este libro también le corresponde el crédito a Roque, porque estábamos buscando, según las exigencias de Crisol, una persona para que lo prologue. Pensamos en varios nombres, incluso en el general Francisco Morales Bermúdez, pero finalmente Roque habló con Fernando Carvalho, y él es el que hizo el prólogo de este libro. El primer capítulo tiene que ver con Aya de la Torre, desde 1895, sus padres, su niñez. Hablamos de su niñez, hablamos de la famosa mama Julia que crió a Víctor Raúl hasta que en 1946, cuando hubieron aire de libertad, se pudo reencontrar con ella, que luego después, a los pocos meses, falleció. Hemos visto también en este capítulo toda esa actividad que Víctor Raúl desarrolló de niño en el Colegio de San Carlos y San Marcelo, sus inquietudes, su relación con los anarquistas, con Julio Reinaga, que era, dice él, un morenito, que no solamente era un hombre intelectual, un trabajador, un artesano, sino que era también un artista, le gustaba bailar la marinera. Todas esas cosas las compartía con su hermano Pucho, con Agustín, en ese trajín que iban ellos de Ayacucho hacia el seminario de San Carlos y San Marcelo. Podían irse por la calle Gamarra, pero ellos optaban por irse por la calle Colón, donde estaba funcionando y hasta ahora funciona el local de los artesanos, que era regentado por los anarquistas. Y lo que le sorprendía a
ambiente un poco lúgubre, no tenía mucha iluminación, pero dicen que había mucho movimiento en ese local, se reunían personas, entraban personas mayores, conversaban, discutían, hablaban mucho, y cada 1 de mayo colgaban una bandera roja en el local para conmemorar la conquista en las 8 horas. Eso seguramente Víctor Raúl lo fue motivando. Ha ido creciendo en su casa. Hay que recordar también que a los 6, 7 años él diseñó una ciudad, la ciudad de Los Carretes, que narra muy bien José del Pomar, que narra Sánchez y Roy Soto Rivera, sus 3 principales biógrafos. Pero en esa ciudad de Los Carretes, un niño de 6, 7 años estaba diseñando no solamente una ciudad, sino un país, porque él mismo narra y cuenta que había cementerio, que había bancos, que había comercio, que había gobierno, había un presidente, tenía sus ministros. Un niño de 6, 7 años, que a estas alturas de la vida, en este siglo que vivimos, no lo encontramos. Eso a nosotros nos tiene que dar la idea del genio que teníamos ya desde 1895 y que iba en un proceso para convertirse en lo que finalmente fue, el gran maestro, el gran revolucionario, el gran conductor del partido. Trujillo tiene que ver también con Víctor Raúl y el grupo Norte. Trujillo tiene que ver con Antenor Orrego. Trujillo tiene que ver con César Vallejo. El compañero Germán Peralta está haciendo un trabajo bastante interesante de investigación. Y nosotros vamos a tener seguramente ahí muchos más elementos de lo que nos dejó José del Pomar, de lo que nos dejó Luis Alberto Sánchez y Roy Soto. Porque esa relación con Vallejo fue marcada para ambos, fue completamente una relación que los hizo hermanos a ellos. Aya de la Torre comenta que en esa correspondencia con Sánchez, que Vallejo fue un muchacho que la universidad lo impactó por su mirada profunda, por su sonrisa, por ser bromista y porque tenía una poesía que Aya de la Torre, cuando Vallejo le presentó sus escritos, le dijo que eran hermosas, pero que quien podría entender la profundidad era su maestro, Antenor Orrego. Y fueron Antenor Orrego y Antenor Orrego. Después dice Víctor Raúl que en la soledad ambos, Orrego le dijo: ese muchacho es un genio, que lo digo yo, Víctor Raúl. Y fue coronado en 1916, meses antes que Víctor Raúl venga a Lima, que también lo detalla en una carta, en la correspondencia entre Sánchez y Víctor Raúl. Luego tenemos a Víctor Raúl actuando ya aquí en Lima en 1917, cuando él viene a continuar sus estudios en la Universidad Nacional de San Marcos. Lo vemos actuando luego en el Cusco, conociendo toda esa realidad completamente distinta a la realidad que Víctor Raúl conoció en el norte. La famosa mamá Julia, que era su mamá, su nana, como le llamamos ahora, dice Víctor Raúl que cada vez que ella era el día de su cumpleaños, como sus otros hermanos también tenían sus nanas, él la atendía en su dormitorio. Le llevaba su desayuno, le llevaba la torta, etc. Todo ese trato completamente distinto al del sur del Perú fue que impactó a Víctor Raúl. Cuando él miraba cómo a nuestros indios, así escribían antes, a nuestros hermanos indígenas, podríamos decir hoy día, los gamonales del sur no solamente tenían una prisión, una celda en sus haciendas, sino que los azotaban con una verga de cuero, una trenza de cuero, y el castigo se llamaba caldo o caldo de gallina, pero ese castigo les sabía la piel. Y Víctor Raúl cuenta también que en el sur lo que más le impactó en aquella primera vez que estuvo allá fue mirar cómo, por rebelarse contra tantas injusticias, asesinaron a un indígena, colgándolo, después de haber sido duramente torturado, ¿no?, de un poste y dejarlo morir ahí. Y cómo los curas de ese tiempo avalaban y bendecían estos abusos
de los comunales. Eso es lo que marcó, según Sánchez también, a Víctor Raúl, para ir germinando en él, no solamente al líder social, sino al futuro líder político. Finalmente hemos visto nosotros cómo Aya La Torre regresa a Lima, trabaja con sus hermanos obreros, con Arturo Sabroso, con Fonquén, con los hermanos Lévanos, etc., y logran la jornada de las 8 horas. Esa gran victoria le da un impulso a Víctor Raúl y hace que no solamente los obreros comiencen a admirarlo, sino que comiencen los estudiantes a sentir admiración por él. Eso es una cosa importantísima para nosotros resaltarlo, porque a partir de ahí vemos cómo Víctor Raúl, cuando es elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, toma una gran decisión de crear la Universidad Popular. Él decía que la Universidad Popular era un centro de fe, donde cualquiera podía entrar y cualquiera podía salir. Es decir, el principio de la libertad estaba también desarrollando Víctor Raúl para que nuestra educación no sea una educación de imposición, sino una educación de inteligencia libre. El hecho mismo de haber creado la universidad, donde además decía que el gran tesoro que tenían los estudiantes, el gran capital que tenían los estudiantes era el conocimiento, y que ese gran capital debía ser trasladado a los hermanos obreros, a los hermanos campesinos, porque la Universidad Popular se desarrolló en todo nuestro país. Inicialmente fue aquí en Lima, en el Palacio de la Exposición, pero el mismo año se desarrolló una en Vitarte, a pedido de los obreros de Vitarte, y en forma paralela fue en Piura, en Arequipa, en La Libertad y en diferentes lugares del país. Y la Universidad Popular fue una respuesta también política, podríamos decir, porque ahí se estaba desarrollando lo que siempre Víctor Raúl quiso. Decía crear la conciencia, que más adelante en su famoso discurso del año 31 dice: a Palacio se llega con el oro con fusil, pero a la conciencia del pueblo se llega con la luz de la enseñanza. Esa conciencia, decía Víctor Raúl, se adquiere con ciencia, lo que hoy día nosotros estamos viviendo en el presente siglo, ¿no? La tecnología, la ciencia es la que marca el derrotero de la humanidad. Esa primera etapa de Víctor Raúl y de su lucha por los obreros en la jornada de las 8 horas, luego en la Universidad Popular, luego, la Universidad Popular como una consecuencia de su trabajo como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, cuyo primer congreso se desarrolla en el Cusco, también genera otro aspecto importante, que es esa lucha para terminar, ¿no?, con la esclavitud del ser humano al ser sometido con una educación que no lo liberaba, al ser sometido con una educación que lo oprimía, una educación que tiene su principal bandera en Argentina en el año 1918 con la famosa reforma universitaria, con la revolución de los espíritus. Esos antecedentes va llevando Víctor Raúl. Ya en 1910 también teníamos nosotros en México un proceso interesante que fue la Revolución Mexicana. Van generando en él una visión completamente distinta. Por eso que el 23 de mayo del año 1923, Víctor Raúl se enfrenta a ese sistema que teníamos en aquel tiempo, al que tenía que derribarse, al que tenía que ponerse de fin, ¿no? Pero fundamentalmente era un sistema que tenía que ser contrapuesto con otro sistema, el sistema de la educación con libertad. Hay una anécdota, y hace pocos días Germán ha hecho una presentación donde hay una polémica entre el arzobispo Lizón, que fue su profesor en Trujillo, profesor de mineralogía y sensualidad, ¿no?, que se produjo justamente en el mes de mayo, días antes del 23, cuando los obreros organizan un local para que sirva como centro de educación, y fue invitado el arzobispo Lizón a inaugurarlo, a echarle la bendición, y también invitaron a Víctor Raúl para que dé un discurso. En esa famosa polémica,
que esperamos leerlo más adelante en el libro que va a presentar Germán Peralta, nuestro querido maestro y filósofo, vamos a encontrar que finalmente la Torre le dijo al famoso Monseñor Guizón: donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. ¿No? Como un resumen de toda esa, de ese intercambio de ideas y de opiniones de un arzobispo que tenía de una u otra manera en el fondo también una concepción liberal de aquel entonces. Pero esos fueron los hechos que se presentaron en esa etapa con Víctor Raúl, en esa primera etapa de su vida. Luego viene en el segundo capítulo Manuel González Prada, ¿no? Y todos nosotros que hemos leído a Manuel González Prada lo conocemos por ese discurso duro, furibundo que él siempre ha tenido, y que quizás nosotros hemos confundido mucho en los términos cuando nos hemos referido a él como anarquista, ¿no? Y otros han confundido con anarquía. Quiero leerles en esta parte un párrafo de Manuel González Prada, pero escrita por Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y dice: anarquía y anarquista encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera resumir en 2 líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al anarquista, censúresele su optimismo y la confianza en la bondad ingénita del hombre. El anarquista, ensanchando la idea cristiana, mira en cada hombre un hermano, pero no un hermano inferior y desválido a quien otorga caridad, sino un hermano a quien debe justicia y defensa. Rechaza la caridad como una falsificación hipócrita de la justicia, como una ironía sangrienta, como el don ínfimo y vejatorio del usurpador al usurpado. No admite soberanía de ninguna forma, sin excluir la más absurda de todas, la del pueblo. Niega leyes, religiones y nacionalidades para reconocer una sola potestad, el individuo. Según eso, el anarquismo pretende liberar al hombre de 2 plagas: la costumbre de obedecer y la ambición de mandar. Esto escribe Sánchez en relación al maestro Manuel González Prada, a quien defiende y define en su concepción de militante anarquista. La tercera parte del libro tiene que ver con los incahuasis, y los incahuasis también recoge toda esa parte de la historia del aprismo, y en esto es un resumen lo que se encuentra en ese libro, toda la parte de la historia del aprismo desde 1931 que llega Víctor Raúl hasta 1954 que que parte al exilio. Esa historia la conocemos, ahí tenemos en la primera etapa con Sánchez Cerro, el fraude electoral, tenemos el asesinato de Sánchez Cerro, luego la entrada del general de Mariscal Óscar Benavides hasta 1939, los hechos que sucedieron en ese interín, que fueron hechos terribles, ¿no? Porque el país vivió convulsionado. En el año 37, por ejemplo, asesinan a Manuel Arévalo Cáceres, el hijo preferido y querido de Víctor Raúl, a quien que había señalado como el jefe del aprismo si Víctor Raúl hubiera caído. Pero en ese mismo periodo, ahí en la Torre también, en el año 32, el 6 de mayo, es tomado prisionero, hasta 1933 que sale en libertad. Y ahí Víctor Raúl dice: a la prisión no vuelvo más, antes muerto que otra vez preso. Y le escribe una carta a Alfredo Tello pidiéndole que le envíe al combatiente más destacado de la Revolución de Trujillo. En ese tiempo se encontraba ya en Lima el compañero Jorge Idiáquez Ríos. Y Jorge Idiáquez Ríos se presenta a Víctor Raúl, y desde 1933 hasta 1979 Jorge Idiáquez permaneció a su lado, con 2 o 3 excepciones que estuvieron aislados. Una de ellas fue cuando en 1939 se enfrentan a balazos en Miraflores,
quiero también leer, que tiene que ver bastante con lo que Víctor Raúl sabía y sentía, ¿no? La valentía, cómo defendía él el valor de los compañeros que se enfrentaban a defenderse. Bueno, en esa anécdota, en ese párrafo dice Víctor Raúl que Jorge salió batiéndose como un león. Su seudónimo en aquel tiempo era Buc. Dice, Buc salió batiéndose como un león y yo durante más de 30 minutos en 2 cuadras me batí como un león. No me corrí por los techos como un gato, dice Víctor Raúl, resaltando la dura batalla que había tenido con los soplones que fueron asesinados. Pero además, Ale Latorre comenta ahí en esas cartas que él tenía con Sánchez que el general Benavides le manda a decir, nosotros hemos salido a evitar que te asesinen, porque le dice, los Miro Quesada han infiltrado la brigada de seguridad del Estado. Nosotros no te hemos querido asesinar. Hay un segundo atentado y Víctor Raúl escribe a través de su amigo, del cuñado del mariscal Benavides, le dice, esta vez me he enfrentado, ¿no?, con pistola en mano, porque según usted me hizo saber que la brigada estaba infiltrada por delincuentes y yo me he defendido no contra policías, sino contra delincuentes. Es decir, había una relación, una comunicación también que Víctor Raúl manejaba en diferentes direcciones con diferentes personas. Seguramente Roque va a contar la anécdota correspondiente cuando Víctor Raúl tenía como un incahuasi los cóndores en Chaclacayo. Pero esa relación de Aya de la Torre enfrentándose a una clase política tremendamente furibunda, también significaban formas de comunicación para poder, digamos, desarrollar y encontrar la paz en el país. En 39 finalmente hay elecciones, sale elegido Prado. Hay que recordarnos que en el primer gobierno de Prado él fue apoyado por los comunistas. En 36 también hubieron elecciones, metidos los comunistas ahí. Los comunistas a Prado lo declaran el Stalin peruano, y luego de eso viene el proceso electoral más adelante, donde Víctor Raúl comienza a desarrollar el famoso Frente Democrático Nacional, ¿no? Sobre eso también nosotros hablamos aquí en este libro, en esa etapa y en ese periodo que se le ha denominado Incahuasi. Viene el 45, las elecciones, ahí en la Torre sale en libertad a hacer campaña por el Frente Democrático, se consolida una alianza en la que está el presidente Bustamante, está en la segunda vicepresidencia el abuelo de Roque, ¿no?, como segundo vicepresidente, y luego don Eduardo Ganosa, y luego el famoso golpe de Estado del año 48, cuya reseña y cuya actividad también es bastante interesante, porque ahí vemos cómo los personajes que habían salido deportados comienzan a regresar al Perú para reconquistar la libertad. En 48 se presenta Ramiro Prialé y habla con Odría, ¿no? Y ahí sale esa famosa frase de él cuando le dice al general Odría, conversar no es pactar, y se van buscando las posibilidades de retornar nuevamente a la vida democrática. Hay que recordar que durante todo ese periodo de 1931 hasta 1945 y luego de ahí hasta 1948, hasta 1954, la cosa fue bastante difícil. No fueron estas dictaduras que nosotros hemos vivido en los últimos años. Nos correspondió a nuestra generación vivir la del 70, pero ahí en la Torre decía pues que era una dicta blanda, o Ramiro Prialé fue el que acuñó esa frase, y no eran las dictaduras en donde antes, o sea, no le decían algo, sino primero
primero les disparaban, no de frente, sino por la espalda, o los tomaban presos, los llevaban, los masacraban a las famosas mazmorras, y luego venía, ¿no?, la cárcel, el destierro, el aislamiento de las familias y todo eso. Muchas familias, miles de familias fueron destruidas, destrozadas, porque los padres tenían que estar escondidos o tenían que estar en el destierro y quedaron completamente en el abandono. Ahí no había la Comisión de los Derechos Humanos, no había fiscales, no había investigadores, no teníamos nosotros defensores del pueblo. Ahí en la Torre, cuando fue deportado en el año 23, lo agarraron porque estaba a punto de morirse. Entonces, las condiciones de esta lucha y de la forja del Partido Aprista y de Víctor Raúl, su vida misma, fue completamente dura, fue completamente difícil. Desde 1933, que sale Víctor Raúl, hasta 1979, hubo un hombre que siempre estuvo a su lado, Jorge Idiaque Ríos, que rendimos homenaje aquí con la presencia de Coqui, de su hijo, de Jorge Idiaque Ceballos, para quien Luego viene el tema de la constituyente, que es nuestra generación, pero ahí hay que resaltar algo que seguramente Roque también lo va a hacer, porque él ha tenido la oportunidad de conversar con Luis de Doya Reyes en infinitas oportunidades, pero hay que reconocer el gesto de Luis de Doya Reyes en este periodo de la constituyente. Hay que reconocer también el trabajo y el gesto de cada joven que llegamos al partido desde los 15, 16 años a militar bajo la conducción y bajo la dirección de Víctor Raúl para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. El quinto capítulo está dedicado a las anécdotas de Roque, pues, que le correspondió vivir con Víctor Raúl, ¿no? Roque nació el 20 de agosto de 1954, cuando meses antes Víctor Raúl había partido ya al exilio. Luego viene Víctor Raúl en el año 57, Roque creo que lo ve por primera vez ahí. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Y luego, en 1962, ya con 8 años, creo que tiene la oportunidad de mirar, pues, a Víctor Raúl actuando en política, mirando el recuento de los votos por votos en la casa de tu abuela en la avenida de Quito. El sexto capítulo, que es repensando la política, y luego repensando la pobreza, y luego el octavo capítulo, la política es tarea de todos. Creo que le corresponde a Roque hacer un análisis, porque ahí recogimos las posiciones o las exposiciones, los análisis que él ha hecho a través de 2 años o 3 años en diferentes foros, en diferentes lugares del país. A muchos de ellos he tenido la oportunidad de acompañarlo, en Puno, en el Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, en Lambayeque, en Piura, estuvimos en Iquitos también. Entonces, producto de todo ese trabajo, se hizo ese capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Así que, compañeros, dejo al compañero Carlos Moscoso para que haga la presentación. Bueno, me toca presentar a Roque. ¿Quién no conoce a Roque? Difícil preparar una presentación para hablar de él. 2 veces presidente de Confiep, un empresario exitoso, sumamente conocido, uno de los pocos que da la cara, uno de los pocos que sale a hablar del Perú y a decir las verdades. Pero yo voy a hablar un poquito más del lado humano. Conocí a Roque también por ahí, en el año 74. Éramos estudiantes de la Universidad Católica y el Comando Libertario Aprista de la Universidad Católica me había encargado hacer la Navidad del Niño del Trabajador en la Universidad Católica. Cosa difícil porque el sindicato estaba dominado por Robert. ¿Te acordarás, Roque? Acá está Willy Gante, que tal vez se acordará. Y un día estaba yo en el local del partido y se me acerca Carla Roja y me dice: el jefe quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué cosa he hecho? Le digo: no sé, quiere hablar contigo. Bueno, fuimos a la jefatura de Víctor Raúl, me sienta junto a él y me dice: ¿cómo va ese tema en la Navidad? Víctor Raúl era un hombre muy tierno y se menciona en el libro, ¿no?
y él estaba preocupado de que cada niño reciba un regalito. En Navidad, para Víctor Raúl quería, y así lo hacía en Alfonso Ugarte, y cuando se enteró que en la Católica estábamos copiándonos un poquito su vida, estaba feliz. Y yo le dije, bueno, jefe, ahí estamos, pero por supuesto que hay dificultades. Primero, que lo del sindicato no quiere, son comunistas. Y por otro lado, bueno, hay que buscar un fondo. Entonces me dijo, mira, tú ve lo que haces, pero hazme un favor, Juan jefe, anda, busca a mi sobrino. Yo quiero que él te ayude y yo le voy a decir también. ¿Y cuál es su sobrino? Yo pensaba, que honestamente se lo voy a decir a Raúl Aristides, que era también sobrino, es sobrino. Pero, no, a Raúl no, a Roque. ¿Pero quién es Roque? La verdad es que yo no sabía quién era Roque. Roque Benavides, dice, estudia ingeniería. Ya, ¿cómo Roque? Entonces, y así nació la amistad. Un día nos encontramos, finalmente yo lo buscaba, él también me buscaba, porque creo que el jefe también le había dado el encargo de buscar. Y hicimos una gran amistad, trabajamos juntos en esa Navidad que salió muy bonita. Finalmente logramos que hasta el secretario general del sindicato fuera a recoger los regalitos para sus hijos. Y ahí conoció a Roque, allista tanto como mochero, admirador de Víctor Raúl de siempre. Familiarmente ha tenido obviamente la oportunidad de ser muy cercano a él. Víctor Raúl lo quería mucho, nos consta. Y lo he visto ayudar en muchas ocasiones a mucha gente silenciosamente. Roque jamás va a decir estoy ayudando. Es más, cuando quiera ayudarte lo dice un poquito como amigo y que no se entere la gente, ¿no? Entonces, yo les presento hoy día al amigo, al compañero, al ser humano, más que al empresario, a un artista de corazón. Y ahí está. Muchas gracias. La verdad es que me has emocionado, mi querido Carlos, tantos años que nos conocemos. Compañero Fernando Lindo, muchas gracias nuevamente por estar en este local. Estuvimos hace menos de un mes, hace 2 semanas, con el compañero García Salvatech, hablando sobre la fundación del APRA. Y la verdad es que me sentí un poco corto hablando al costado de un gran filósofo aprista y un hombre que me sorprendió, pese a que lo conozco, me sorprendió con el realismo con el que habló. Así que ya me estoy volviendo caserito. Gracias, Mochero, por una vez más estar juntos. Creo que nos complementamos mucho. Yo lo he escuchado con mucha atención. Realmente ha hecho un pase por todo el libro que creo que no me corresponde a mí volverlo a hacer porque sería muy aburrido. Yo saludo, por supuesto, a mi prima Elvirita de la Puente, que es verdaderamente es mi prima, pero en realidad es prima de mi mamá. Pero en fin, en todo caso muy cercanos, muy queridos. Y la verdad es que Víctor Raúl tuvo pues sus hermanos de padre y madre, a los cuales adoraba, pero también tuvo a una prima a la cual él le decía hermana. Yo no puedo comenzar una charla sobre él sin hablar de mi abuela Mercedes. Para los que puedan no saberlo, Mercedes era la dueña de Villa Mercedes. Villa Mercedes era de propiedad de mi abuelo Eduardo Ganosa y Ganosa y mi abuela Mercedes de la Torre. Y comenzaré con una anécdota. Cuando yo era niño, íbamos a la casa de campo de mis abuelos. Víctor Raúl no había regresado todavía de Europa. Íbamos a la casa de campo de mis abuelos, pero que se llamaba la Quinta Mercedes. No se llamaba Villa Mercedes. Un día, de repente, salió el nombre de Villa Mercedes, por supuesto, se ha vuelto pues famosa. Y Wilber Bendezú, que es un hombre tan dedicado, tan cariñoso, que cuida esa casa, que admiro su trabajo, realmente me entenderán.
leíamos esa historia y a mí me causó mucha sorpresa encontrarme con un escrito de mi padre, don Alberto Benavides de la Quintana, donde explicaba el cambio de nombre. Es muy interesante. Él transmite ese amor que existía entre estos primos. Dice él en ese escrito que Víctor Raúl se acerca a mi abuela cuando recién se muda a la Quinta Mercedes y él venía de Italia, donde hay las villas o las villas, y entonces le pide: Mercedes, no podremos cambiar de nombre de Quinta Mercedes a Villa Mercedes o Villa Mercedes. Y por supuesto mi padre le dice, ella inmediatamente aceptó. Pero esa es la historia de cómo cambió de nombre Villa Mercedes. Mucha gente no lo podrá saber porque no lo vivieron. Yo he ido a Quinta Mercedes. Y por supuesto, el nombre Mercedes venía de lo enamorado que era mi abuelo, don Eduardo Ganosa, de su mujer. Realmente unos años mayor que mi mamá, seguramente, no sé, unos 10 años mayor. Y la verdad es que vivía mirándole a los ojos y con un enamoramiento que, quién sabe, es de antaño. Mi abuelo Eduardo murió a los 92 años, mi abuela Mercedes murió a los 84. Y una de las anécdotas que también contamos en este libro es algo que yo no puedo asegurar, pero Víctor Raúl y mi abuela Mercedes nacieron con 6 meses de diferencia y murieron con 6 meses de diferencia. Algo que a mí, cuando comenzaba a analizar esta partida de nacimiento de Aya de la Torre, digo, caramba, algo tiene que haber en esta vida, que gente muy unida hasta en eso se relaciona. No solo eso, sino que cuando yo he revisado la partida de nacimiento de Víctor Raúl, que aparece en este libro, por supuesto, que me fue regalada por un trujillano, por Chombo, que era el archivero de la Universidad Católica, César Gutiérrez, Chombo, muchas gracias. Un hombre muy querido y que, por supuesto, en la Universidad Católica no podía decir que era trujillano ni que era priista. Un día, a escondidas, viene y me regala un file. ¿Cómo te regalo? ¿Y qué es esto? Pues era una copia fotostática de la partida de nacimiento de Víctor Raúl. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que leyendo esa partida de nacimiento, que es muy interesante, los tiempos, cómo han cambiado los tiempos. Aya de la Torre nace en 1895 y fue inscrito en el registro de nacimientos en 1900. Hoy día seguramente antes de nacer ya estás inscrito en el registro de nacimiento, pero ahí se demoró 5 años. Y por supuesto aparece el nombre de su padre, de Cajabamba, de su madre, de Trujillo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que quién inscribe a Víctor Raúl en el registro de nacimientos? Su tío carnal, Roque de la Torre. Durante años yo me la pasé en el colegio y Fernando de Cocido será testigo de excepción que Roque pasaba un apelativo de fastidio que no voy a repetir en esta sala. Y siempre iba donde mi madre y le decía, ¿por qué me han puesto este nombre que es tan complicado en el Perú para llevarlo y tan poco común? Nunca me lo decía hasta que un día leo yo la partida de nacimiento y digo, mami, ¿y esto? Ay, hijito, tu papá viajaba tanto que yo le ponía el nombre a ustedes. Así que a ti te puse el nombre de mi tío Roque de la Torre. Así que hay una relación mucho más estrecha de un Benavides Ganosa, que pareciera que no tiene ninguna relación con Aya de la Torre, pero que sí existe. Y entonces tuve la suerte de estar muy cercano a Víctor Raúl. Seguramente sus sobrinos carnales, como Alberita, han estado mucho más cercanos. Pero yo tuve una afinidad que aprecié muchísimo, además admiré muchísimo. Y con Mochero decidimos pues escribir este libro que realmente refleja un poco el aprecio, el cariño, la admiración hacia uno de los mejores políticos del mundo, el más ilustre político peruano del siglo XX, como fue Aya de la Torre.
Este libro que tiene una foto muy peculiar que mucha gente no debe haber visto dentro de las fotos históricas de Aya La Torre, pues es del archivo de la revista Caretas. Cuando nosotros llevamos el manuscrito del libro, nuestro amigo Alberto Rincón, quien fue el editor, quién sabe, de este libro, nos trajo esta foto y dijo: esta es la foto que ustedes tienen que utilizar. Pues enhorabuena, la verdad es que nos ha parecido muy, muy interesante, un estilo distinto. Quién sabe, uno está viéndolo y ya lo comienza a escuchar iniciar su discurso. Así que salimos muy contentos con esta foto. Creo que el prólogo de Fernando Carballo es también muy interesante. Yo lo llamé a Fernando, que es amigo mío de muchos años, familiarmente además, y le digo: ¿tú te animarías a escribir el prólogo? Pensando que me iba a tirar el teléfono y me iba a decir: yo no escribo de Aya La Torre. Me dijo: Roque, tu padre me llevó a conocer a Aya La Torre en 1973 y me quedé encantado de conocerlo. Es que quien conocía a Aya La Torre se quedaba enamorado, en el mejor sentido de la palabra, de un hombre pues que tenía una fluidez, una brillantez, un intelecto, una cultura extraordinaria. Y entonces me dice: yo feliz lo hago, y la verdad yo recomiendo leer ese prólogo. Fernando Carballo, más allá de que algunas veces pueda sonar medio caviarón, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz, es un hombre muy educado, y creo que hace mérito a esa inteligencia que él tiene a la hora que escribe este prólogo sobre Aya La Torre. Pero un poco yendo hacia el libro, y no específicamente como lo ha hecho Mochero también tan didáctico, quisiera contar algunas anécdotas que son interesantes y que nos hemos encontrado con ellas a lo largo del tiempo y de escribir estas líneas. Bustamante Rivero fue producto, estamos hablando del año 1945, fue producto de dos líderes políticos de esa época: el mariscal Óscar R. Benavides y el doctor Víctor Raúl Aya La Torre. Ellos eran los líderes de la política en la década de los 40. Y buscando a alguien que reemplazara a Prado, pues Aya La Torre no podía ser. Aya La Torre propone a don Rafael Belaúnde Díez Canseco, el padre de don Fernando Belaúnde Terry. Pero parece que don Rafael Belaúnde Díez Canseco era un hombre de mal carácter y por lo tanto no caía simpático. De repente lo proponen a Bustamante y Rivero, con quien Víctor Raúl no tuvo mayor afinidad desde el comienzo, pero aceptó en aras de la gobernanza, en aras de la democracia, porque Aya La Torre siempre estuvo a favor de esa democracia real, esa democracia que el pueblo pudiera elegir, y por supuesto de gente educada. No cabe la menor duda que el doctor Bustamante y Rivero era un hombre educado. Su segundo vicepresidente, como lo menciona Mochero, puesto por él, por supuesto, fue mi abuelo don Eduardo Ganosa y Ganosa, el esposo de Mercedes, la dueña de Villa Mercedes. El mariscal Benavides, de quien muchos atristas se quejan que maltrató a Víctor Raúl, yo no puedo asegurar que lo trató bien, que lo quería o no lo quería. Lo que sí puedo asegurar es que se preocupaba de que nadie le hiciera daño a Aya La Torre, porque el daño político que hubiese significado que durante sus presidencias le hubiesen hecho daño a Aya La Torre hubiese sido nefasto. Y entonces él entendía que debía cuidar a Aya La Torre. Una de las anécdotas entre la familia Benavides y Víctor Raúl es la de mi tío Augusto Benavides Díez Canseco. Augusto Benavides Díez Canseco, para los que puedan no saberlo, fue el que fundó los Cóndores allí en Chaclacayo. Él era un arquitecto que desarrolló los Cóndores. Mochero lo ha dicho,
en las épocas del mariscal Benavides, donde teóricamente perseguían a la Torre, uno de sus incahuases era la casa de mi tío Augusto Benavides de Canseco, su cuñado, el cuñado del mariscal, porque el mariscal era casado con Francisca Benavides de Canseco, la señora Paquita. Por eso le pusieron a uno de los trenes del ferrocarril central la Paquita. Son cosas de historia que son interesantes y que tienen que ver, por supuesto, con mi familia, y por eso es que lo digo con cariño y con algún sentido del humor, si que cabe el término. La otra anécdota que hay es sobre Trujillo y cómo lo matan al hermano, al papá, al padre del general Morales Bermúdez, al coronel Morales Bermúdez. La historia decían que los apristas habían matado a Morales Bermúdez. Un día conversando con el general Morales Bermúdez, quien fue muy amigo de mi padre, quien es, porque vive, yo sigo conversando con él de vez en cuando, está absolutamente lúcido, 101 años, absolutamente lúcido, siempre hablando bien de Aya La Torre. Un día le pregunté, general, ¿es verdad lo que dicen que a su padre lo mataron los apristas? No, no es cierto. Fueron otras circunstancias. Por supuesto que no entré en mayores detalles. Y la verdad es que las acusaciones de violencia, de asesinatos a las cuales ha sido sujeto los apristas y el partido aprista, en muchos casos no fueron ciertas. Y este caso específico del general Morales Bermúdez es clarísimo. No hubo tal agresión a su padre. Pero eso fomentaba la lucha con los militares. Y esto también lo decimos acá. No hay que promover esa lucha entre el APRA y los militares. Otra de las anécdotas que por supuesto contamos es la del doctor Luis Bedoya Reyes, a quien conocí en el fondo al final de su vida, pero con quien hice una amistad lindísima y fui a visitarlo muchas veces. Como estaba medio solo, no me recibía con más gente, éramos solamente él y yo y un par de bichos, por supuesto, que le gustaban al doctor Bedoya. Yo no tengo problemas, no es que sea un gran tomador, pero no tengo problemas de tomarme un par de whisky y con una buena conversación, una conversación inteligente, con mucho gusto. Y hablábamos pues de la constituyente, y él lo dice en su libro El joven centenario, que también se lo recomiendo. Es un libro estupendo, hay muchos discursos de él, no sé si todos esos los he leído yo, pero hay que leer al doctor Bedoya Reyes, un hombre liberal, pero con una gran inteligencia, con una gran honestidad en sus ideas, y que creo que merece su sitial en la política peruana. El doctor Bedoya me dijo, tú sabes, Víctor Raúl no sabía que yo me iba a parar en el hemiciclo y que iba a decir, los votos del PPC son para usted, doctor Aya La Torre. Porque a mí, así me dijo, a mí me han ofrecido los comunistas darme sus votos. Pero tú comprenderás que yo no confío en los comunistas, porque hoy día te dan su voto y mañana te meten la espada por la espalda. Así que no voy a aceptar eso. Y se paró, y Víctor Raúl baja de donde está el presidente, porque eran las juntas preparatorias, y en el centro del hemiciclo le da un abrazo. Eso fue muy emotivo, a veces ya nos olvidamos. Yo sé que el año 79 está ya muy lejos y que seguramente los jóvenes no se acuerdan de eso, pero bueno, nosotros sí nos acordamos. Y creo que hay que rendir homenaje al doctor Luis Bedoya Reyes, más allá si fue la contraparte o la oposición a las posiciones del partido aprista y a la ideología aprista, pero fue un hombre honorable, un hombre honesto, y nosotros destacamos ese hecho en este libro. Creo que es interesante decir que mi tío Augusto Benavides, que escondía a Aya La Torre, era un hombre muy cercano ideológicamente a Aya La Torre, cosa que el mariscal Benavides conocía, pero que no lo iba a buscar pues a los cóndores. Contaré la anécdota, y la cuento acá por supuesto, que mi padre, que aún no había conocido a mi madre, estaba estudiando ingeniería. Estamos hablando de 1936-37. Y mi tío Augusto Benavides le pide que haga un levantamiento topográfico de los cóndores. Y él hace este levantamiento con su amigo don Carlos Yanque, que también ya falleció.
Y en la penumbra, a la vuelta de 6, 7 de la noche, mi tío Augusto le dice: ven, que quiero presentarte a un amigo. Víctor Raúl estaba perseguido por el mariscal Benavides. Y entra mi padre y de repente le presento al doctor Ayala Torre. Mi padre, 17 años, 18 años, se quedó helado. ¿Cómo va a ser mi tío Augusto Benavides presentándome a una persona que está perseguida por el gobierno de mi tío, don Oscar R. Benavides? Bueno, a mi abuelo, don Alberto Benavides de Canseco, le decían en la época del mariscal Benavides el presidente chico, porque era el cuñado más cercano a Oscar Benavides. Y entonces mi padre regresa de los Cóndores a su casa. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Que mi abuelo le dice: ¿y con quién has estado? Bueno, he estado con mi tío Augusto. ¿Y con quién más? Ya se había enterado que Víctor Raúl estaba en los Cóndores. Entonces, no creamos que la política es solamente lo que se ve, sino también han habido gestos que mucha gente ha hecho y que van más allá de lo que se haya escrito. Yo quiero decirles que dentro de las anécdotas que se mencionan en este libro está una carta lindísima de mi tío Víctor Raúl a mis abuelos Eduardo y Mercedes por sus bodas de oro, escrita desde Italia, del Hotel Quirinale, donde él estaba hospedado, y que él dice en esas palabras que utilizaba: y hoy, 50 años después de haber chocado las copas, hoy día vuelvo a rendir mi homenaje por ese amor que tienen entre ustedes. En fin, palabras poco menos que poéticas, porque Ayala Torre era un poeta de la palabra, era un hombre que hablaba con una gran dulzura y con una gran firmeza al mismo tiempo. Hay una carta de mi tío Víctor Raúl a Macedonio La Torre por sus 85 años. Yo soy testigo de excepción. Cómo se bromeaba entre mi tío Macedonio La Torre, 2 años mayor que Víctor Raúl, y Víctor Raúl. Cómo se bromeaba, y por supuesto a veces ya llegando pues a fastidiarse, pero ahí estaban pues los viejos siempre juntos. Y hay esta carta que le escribe Víctor Raúl: salve tus 85 años, Macedonio. Muy interesante. Mi primo Diego de la Torre, nieto de Macedonio, muy cercano a mí, también escribe sus vivencias con Ayala de la Torre. Muy interesante, porque Diego es un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre que ha conocido a tantos de estos viejos. Tengo un artículo que escribí cuando mataron a Rodrigo Franco. Hemos hablado de la Universidad Católica. A nosotros nos pidieron que nos lanzáramos a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica allá por el año 74-75. Me tocó escoger mi vicepresidente entre 2 amigos muy queridos, Rodrigo Franco y Mauricio Muñoz. Escogí a Rodrigo Franco. No tiene nada de malo. Pero Rodrigo Franco... Pero Rodrigo Franco, la verdad es que tenía una bonomía, y yo me sentía más cercano a Rodrigo Franco en esa época. Obviamente hoy día no lo tenemos. Yo sigo en relación con sus hermanos, por supuesto estuve muy cercano a su madre, que falleció ya hace algunos años, y que son gente tan buena. Y por lo tanto escribí ese artículo, y fíjense ustedes, lo mandé al Comercio, no me lo quisieron publicar. Estoy hablando del año 86, todavía los Quesada estaban en gran control del comercio. Dicho sea de paso, en mi casa no se compraba el comercio, se compraba la prensa y la tribuna. Mi madre no aceptaba que entrara el comercio. Hoy día el comercio ha cambiado, yo no sé si tiene la misma línea, pero evidentemente no tiene la misma confrontación.
Y eso hay que entenderlo y hay que apreciarlo también. Dentro de esa línea, el doctor Alan García tuvo un gesto extraordinario en su segundo gobierno, y fue el de condecorar a un Miro Quesada. Y a mí me impactó mucho eso. Y entonces escribí un artículo que tampoco me lo quisieron publicar en el Comercio, que titulaba "Mortal, no hagas de tus odios inmortales". Frase que usaba Aya La Torre, pero que no es originalmente de él. Mortal, no hagas de tus odios inmortales. Si tuvo Aya La Torre una virtud, puede nunca odiar. Y los artistas y la política en general no debe ser para odiar. Don Ramiro Prialet tiene la famosa frase de pactar no es dialogar, no es pactar, pero tiene otra que a mí me gusta mucho más. Entre peruanos no podemos ser enemigos, entre peruanos podemos ser adversarios políticos, y tenemos todo el derecho a ser adversarios políticos, pero no podemos ser enemigos. Y eso tiene que ser parte de la cultura, la mística que nos ha dejado Aya La Torre. Recientemente he leído un libro que a mí me ha impactado mucho, La batalla cultural, escrita por un escritor argentino, Nicolás Laje, un liberal, de todas maneras, claramente liberal, pero él nos dice en ese libro que hay una batalla, que hay que luchar, porque las ideologías, y en el Perú lo vemos todos los días, las ideologías nos pueden destruir. La batalla cultural tiene que ser la batalla por los valores, tiene que ser la batalla porque haya progreso y bienestar en nuestros países. Por eso es que le pusimos ese nombre al libro. Docencia, porque Aya La Torre fue esencialmente un maestro, un gran maestro. Fue un hombre que dedicó su vida a escribir, a enseñar, a un apostolado de la política. Fue lo más profundo que uno puede entender de la docencia. No tenía que ir a una universidad o tener una cátedra. Él enseñaba todo el día, con sus valores, con su conocimiento, con su pasión por el Perú. Y decencia, porque Aya La Torre fue un dechado de valores, un hombre que nunca quiso nada para él. A veces yo critico que digan murió pobre. Yo creo que la gente no debe morir pobre. La gente debe progresar, debe tener bienestar. Pero Aya La Torre estaba por encima de eso. Y Aya La Torre nos enseñó que lo principal en la política, y especialmente en la política peruana, deben de ser los valores. Este libro lo único que quiere es dejar ese mensaje de docencia y de decencia de Aya La Torre. Muchísimas gracias. Vamos a tener una pequeña ronda de preguntas a los autores del libro. Por favor, si alguien desea hacer una pregunta, encantados, este es el momento. Bueno, la anécdota cuando fue candidato por la Católica. Esa anécdota. Claro, como el representante de Jorge Viaje que tanto recordamos, voy a contar esa anécdota porque también tiene alguna gracia. Estábamos pues en plena, el tío Víctor Raúl que me lanzaba a la presidencia de la federación, cosa que por supuesto fue un fracaso, ¿no? Porque quedamos en tercer lugar, había 3 candidatos. Y entonces él se entera y me dice: ¿y cómo vas a financiar? No es nada lo que necesitamos gastar. Y de repente saca pues la billetera y me da 100 soles. ¿Cuál no sería mi mala suerte?
es sordo. Y me agarra y me jala. ¿Qué te pasa que le estás picando a tu tío Víctor Raúl? Tú no sabes que él no tiene plata. Y yo, Jorge, yo no, picando, él me ha dado la plata. Así que no me fatigues. Pero no, él sacó, le picamos 100 soles. Así que esa es la anécdota. Pero la otra, la de Canadá, es muy interesante. En una oportunidad, lo voy a recoger a Villa Mercedes para llevarlo a mi casa. Mi abuela ya era viuda y vivió en mi casa sus últimos años con su hija Elsa, ¿no? Mi mamá, que también ya falleció hace un par de años. Y, ¿cómo se llama? Voy en mi Volkswagen, ese era mi carrito, Volkswagen Verde, y llego pues a Villa Mercedes y Víctor Raúl estaba ya listo, como siempre muy bien trajeado, pobremente, pero siempre muy bien trajeado. Yo me pongo a veces corbata pensando en esas costumbres antiguas, ¿no? Porque es un respeto hacia ustedes también. No digo que ir sin corbata sea irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, si puedo ponérmela, y a los hombres se nos es muy fácil ponernos unas corbatitas. Para la dama que se tiene que arreglar tanto, seguramente les es menos fácil. Lo cierto es que lo recojo y estaba bien trajeado y le digo, tío, acá estamos, vamos pues, y nos fuimos, él y yo solitos. De repente estábamos por circunvalación en el peaje y lo veo que saca plata y me da los 5 soles, qué sé yo. Y no te preocupes, le digo, acá tengo plata, no. Pero veo en la billetera que tenía un ramito verde. Y le digo, viejo, ¿qué cosa es eso? Ruda, sobrino. Aquí está la ruda, porque eso atrae la plata, sobrino. Y así cuando he interesado la plata. La ruda, ¿verdad? En la billetera. No, tenía esos restos. Por supuesto que almorzamos y todo, y ya Jorge que fue a recogerlo, y me pegó una raspa. Me dijo, ¿cómo es posible que te hayas llevado a tu tío? Le digo, Jorge, estaba listo y me dijo, vamos. Eso es una irresponsabilidad. Los han podido atracar en el camino. Él me dijo, vamos y vamos. Así nos pudo él y yo en el rodaje. Sí, Mochero quiere leer una parte. Antes de terminar, quiero leer algo que tiene relación con lo que Roque acaba de narrar y tiene que ver pues con Ramiro Pialé, con la búsqueda de la libertad en aquellos tiempos de la convivencia. Una carta que Víctor Raúl le entrega a Sánchez y dice: yo creo que en el Perú, me dijo Aya, se avecina un cambio inexorablemente. Por eso he escrito a Vázquez Díaz en México para que transmita a Ramiro Pialé, que ya entró a Perú, que él es una carta en blanco para jugarse en nuestra patria. Que con él está toda mi confianza y que lo que él haga está bien, con una sola condición: que me elimino yo de toda esta contienda. Yo soy el precio más alto que hay que pagar y lo pago por el pueblo del Perú. Como comprenderán, compañeros, Aya de la Torre fue un hombre entendido. Él pudo haber dicho el 57, ¿no?, que él de todas maneras iba a venir. Y el 57, que él regresa a Perú, cuenta también Ramiro, él viene, hace todo su ingreso por el norte, recorre todo el país, pero cuando se va a Europa, se va de la forma más discreta, aduciendo que él tenía que regresar a Europa a cumplir con sus funciones de catedrático, de expositor, que era cierto, pero él había renunciado a conducir o a querer ser candidato a la presidencia de la República, porque él pensaba de esa manera que nuestra patria necesitaba encontrarse de nuevo entre los peruanos. El trabajo fue bastante interesante, pero aquí hay que ver la capacidad de desprendimiento que Aya de la Torre tuvo siempre. Hay otra
anécdota, y con esta termino, otro párrafo que quiero citar, relacionado con Jorge Iriarte, con la persona que lo cuidó durante toda su vida. En diciembre de 1965, cuando Aya de la Torre se iba a operar y se encontraba en Hamburgo, escribió una carta de la que recogemos el siguiente párrafo. Mi querido Jorge Iriarte, si la operación a la que voy a someterme causara mi fallecimiento, esta carta que será remitida por mi amigo. Pero escribo esta carta para decirte, ante todo, cuánto agradezco tu sacrificada compañía de más de 30 años, ejemplo de lealtad heroica que en muchas horas de peligro me salvó la vida. Y cuánto agradezco asimismo a tu esposa, a tu madre y hermanos que hayan siempre sido para mí fieles seguidores de tu línea de conducta conmigo. Curso esta carta con mi adiós para ti y para todos los tuyos, así como para los compañeros que la conozcan. Hace pocos días, el 12 de mayo, falleció nuestra compañera Nuri Ceballos de Iriarte. Y antes de terminar, quisiera pedirle al compañero Carlos Mocoso, nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio. Acá hay una pregunta. A ver, la última. Si me permite, compañero, dice que hay una anécdota muy hermosa acerca de por qué usted se fue a estudiar a Inglaterra. ¿Qué es detrás de eso? Coméntenos. Seguimos con la anécdota. Vamos. También está en el libro. La anécdota es que estamos hablando ya pues un hombre mayor que ya cuando yo termino la Universidad Católica, allá por el año 77, el estilo de quien podía irse a estudiar un posgrado era irse a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido muy atractiva para los jóvenes, ¿no? Pero y Europa se veía más lejano en esas épocas. Hoy día parece que los jóvenes también están pensando en Europa, en fin. Lo cierto es que conversando con Víctor Raúl, yo le digo, yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos. ¿Y por qué a Estados Unidos? Tienes que ir a Inglaterra. A Inglaterra tienes que ir. Y la verdad es que comencé a buscar en Inglaterra. Y no puedo negar que fue el mejor consejo que yo recibí en mi vida. Porque estudiar en Europa, donde hay tal diversidad, desde idiomas hasta razas y por supuesto países más chicos, mientras que en Estados Unidos como que todo es igual. Evidentemente hay diferencias, pero yo hasta el día de hoy le agradezco a Víctor Raúl y me voy a despedir de él un 4 de mayo de 1979. Ya estaba sentenciado y ya tenía mucha dificultad para hablar. Y entró y por supuesto me recibió con Jorge Iriarte. En esa época no lo dejaban entrar a Luis Alberto Sánchez. No se olviden de esa parte, porque no sé qué cosa dijo Luis Alberto Sánchez, no es del caso, ya están todos fuera de este mundo. Y lo cierto es que voy a despedirme de él y me recibe y converso con él. Tenía una libretita que todavía la guardo, trató de escribirme un nombre, pero ya tenía muy poca fuerza. Y por supuesto fue dramático, esa despedida fue dramática, una cosa penosísima para mí, 24 años. Lo escucho, no lo entiendo. Terminó la reunión y salgo pues con Jorge y digo, yo estaba deshecho. Le digo, Jorge, no lo entendí. Y me dijo, que te vayas pues a Inglaterra, te he dicho, y que vayas a visitar al profesor Rick Mill a St. Catherine College en Oxford. Y ha dicho una cosa más, que lo has dejado con el corazón en las manos. Muy triste. 40 y pico años después sigo emocionándome por el tema. Por supuesto que cumplí con lo que me pidió que vaya a visitar al profesor Rick Mill. Yo no sabía quién era el profesor Rick Mill. El profesor Rick Mill resultó, para hacer la historia un poco más corta, resultó ser un erudito
el idioma castellano, profesor de literatura hispano-latinoamericana en Oxford. Cuando uno está en el extranjero, uno nota el acento de las personas que le hablan a uno. Hablo con el profesor Prinil en este almuerzo tan lindo que tuvimos en St. Catherine College en Oxford, y yo no le notaba acento. Le dije, profesor Prinil, yo me he despedido en esta situación dramática. No le encuentro acento. Usted ha vivido muchos años en el Perú. No, señor Benavides. Lo que pasa es que yo hablo con el acento de la persona con la que hablo. Un erudito del idioma. Esos eran los amigos de Aida Torres. Quisiera comenzar diciéndoles que, terminada la exposición de Macheo, tenía una inquietud, y concluida la del compañero Roque, digo que concluida la exposición del compañero Roque, la inquietud me llevó a una reflexión. ¿Cómo a través de las anécdotas se puede plantear el perfil de una persona? Y creo que quienes lo hemos conocido siempre tenemos alguna anécdota con Víctor Raúl, pero es por lo que decían ambos, lo que él transmitía, los valores que planteaba, y sobre todo a los que se le aproximaban, y él quería ese ámbito y ese calor de amistad y de magisterio que entregaba. Yo les quería, para contar una anécdota más, cuando regreso de París, estoy con mi doctorado, la primera cosa que hago es visitarlo a Víctor Raúl. Entonces él estaba en la jefatura, y yo le expreso, primero jefe, he concluido mis estudios y ya soy doctor. Muy bien, me dijo, pero vamos, te espero en Villa Mercedes. Fui a Villa Mercedes y me dio una serie de recomendaciones, y al final me dijo, sí, pero quiero que te corte la barba. Entonces yo no le hice caso. Entonces fui al partido a saludarlo, y me dijo, no hablo contigo. Entonces, allí junto a la jefatura hay un cuartito, y de repente saltó Jorge, ¿no? ¿Qué pasa? No, si no te me ha dicho que me corte la barba, no lo he hecho, así que mejor me retiro. Hasta que regresé al otro día, y evidentemente me había afectado. Muy bien, así somos los chavos. Eso trasciende la jerarquía de una persona, porque es el humanismo. Y él fundó el APRA en eso, fundado en la amistad y un gran sentido de humanidad. No se entenderá al APRA si es que no se comprende que él quiso que fuese una familia sustentada en esos lazos de amistad. Todo, y yo les voy a decir aquí a los compañeros, se han logrado encontrar 232 cartas de Víctor Raúl Aya de la Torre a la señora Ana Graves, metodista, humanista y una mujer de nivel mundial, amiga del Grande, de Román Roland, de lo grande. Es hora de pensar cómo publicar esas cartas. Y yo acabo de recoger 45 cartas a John McCain. Bueno, y a ustedes una gran felicitación, porque creo que nos han dado la otra imagen a través de las anécdotas, cómo poder entender la personalidad y el pensamiento de Víctor Raúl, y por qué su gran magisterio de lo que dijo Roque, como lo ha señalado Mocheo.
de ser el mejor y el más grande pensador político. Ahora sí les pido por favor de pie, vamos a hacer un minuto de silencio para que vayan a meditar. En el dolor, hermanos. En el dolor, hermanos. En el dolor, hermanos.